Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Bienvenidos. Nos encontramos hoy en una actividad muy especial, algo muy lindo que venimos trabajando hace tiempo, un especial del Día de la Madre. En honor a las madres, a todas ellas, vamos a compartir con diferentes personas queridas por todos nosotros, o por los Rabanim, por Ale y por mí, una conversación acerca de un poco del rol de las madres y las mujeres en el texto de la Torá. Y para eso, para el día de hoy, vamos a contar con la presencia de la rabina Judith Novominsky. Judith es primero una colega y amiga, en primer lugar hay que decirlo, porque es la verdad. Tengo el honor de haber estudiado con ella en el seminario rabínico hace tiempo ya. Conozco su familia, que es una familia encantadora, su marido, sus hijos, sus nietos, yo también. Así que en ese sentido es un placer para mí compartir con Judy. Judy es decana de alumnos del seminario rabínico, donde también ejerce como profesora en distintos departamentos en área rabínica, prerrabínica, etc. Y justamente con Judy, quien aquí está en pantalla, queremos compartir hoy una conversación, una especie de intercambio de diálogos sobre Rachel. Rachel es una de las matriarcas de Am Israel y para entrar un poquito en contexto, Rachel es una de las dos esposas que tuvo Jacob. Sabemos que en tiempos bíblicos la poligamia era una práctica, si bien, digamos, no es que era común en todos los patriarcas, pero sí, aunque sea Jacob, tuvo esa experiencia. Jacob se casó con Rachel y con Lea. Ahora un poco vamos a contar también acerca de esa situación para hablar acerca de la vida de Rachel. Pero aquí ya con Judy quería que empecemos, Judy, a preguntarte y a conversar. ¿Cómo te imaginas o cómo pensás vos la relación de Jacob con Rachel, ¿sí? Con el agravante, entre comillas quiero decir, que era un matrimonio, digamos, en donde había tres, porque encontramos a Rachel y a Lea, ¿no? ¿Cómo podés describir vos o cómo podemos entender cómo fue o cómo sería o cómo habría de ser la relación justamente entre Jacob y su esposa Rachel? Bueno, lo primero es que creo que si miramos el contexto bíblico, vemos que esta situación de que haya dos mujeres, que un hombre tenga dos esposas y que dos mujeres tengan que convivir en esto, era algo usual, no es el modelo, nuestro modelo de familia ha cambiado en este sentido, ¿no? Entonces, por ahí tal vez, se me ocurre, tal vez era menos conflictivo de lo que puede ser en nuestra cultura hoy en día. Sin embargo, hay una palabra en hebreo que define la relación entre dos mujeres que están casados con el mismo hombre. Es decir, aparte de ser hermanas, Lea, que era la mayor, y Rachel, que era la menor, la más joven, entre ellas eran charot. La palabra charot es tures, ¿sí? O sea, que ya nos define que, bueno, digamos, tener que compartir el amor, lo voy a poner así entre comillas, y la convivencia no es sencillo tal vez en ninguna época, ¿sí? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, se me ocurre ahora cuando te escuchaba tu pregunta, es que el primer encuentro, cómo se conocieron Rachel y Jacob, fue como muy apasionado y muy determinante, y como que nos queda a nosotros, los que hemos estudiado este texto desde muy pequeños, nos quedó en nuestra memoria como por ahí la imagen del amor romántico, del amor a primera vista, del encuentro, de esa química que se da en la pareja, ¿no? Y después uno sigue adelante y busca todos los acontecimientos de la vida de Rachel y sigue con esa idea de, bueno, voy a aclarar a la gente que Rachel y Jacob se conocieron apenas Jacob llegó a la ciudad donde vivía Rachel con su papá, su hermana, con toda su familia, en el lugar que era típico donde se encontraban todos los jóvenes, que era el pozo de agua, el lugar donde iban a buscar el agua para el uso cotidiano y también para dar de beber a los animales. Y bueno, y ahí se conocieron. ¿Y por qué digo que fue un amor a primera vista? Por algunas cosas que el texto nos cuenta, que bueno, se vieron, Jacob la ayudó para que pueda darle de beber, sacó la piedra que estaba sobre el pozo, una escena que se repite después más adelante en Éxodo con Moshe y las hijas de Yitro y Zipora, su futura esposa. Bueno, y volviendo a Jacob y Rachel,
se da esa situación, digamos, de ayuda, de protección y de confianza enseguida en encontrarse como familiares de la misma familia. Jacob la besa a Rachel, la abraza y se pone a llorar. Entonces, esa situación que aparece en el texto ha llevado a comentaristas de todos los tiempos a tratar de poder entender, porque ¿qué es eso de que un hombre ve a una mujer, le da un beso? O sea, nuestra matriarca... primera la besa. Tal cual, como que Rachel, no nos olvidemos que entre las matriarcas está Sara, Rivka, que es la mamá de Jacob, y después tenemos a las dos hermanas. Ahora primero conocemos, nosotros cuando estamos leyendo la Torá, conocemos primero a Rachel, porque es con la que se encuentra Jacob primero. Y es muy interesante de que, por ejemplo, Shimshon Rafael Hirsch, ¿no? Siento, habla de ese beso, qué tipo de beso era, si era, y termina diciendo que era, nosotros nos imaginamos un beso erótico, porque dos jóvenes encontrándose, ¿no? Pero él pone como que esa fue una neshika musarit, fue un beso ético. Lo ponen en un plano ético, claro. Claro, como que corresponde, que tenía que ver con, digamos, con que era posible porque ella le contó que era de la familia, con lo que él había vivido en el viaje. Bueno, un montón de excusas, ¿no? Pero, digamos, me pongo en la piel de Rachel, cachitín, y pienso que debe haber sido, no sé, debe haber sido muy estimulante, ¿no? Saber que el que le dio el beso, digamos, no era uno de los pastores conocidos que se atrevió a hacer algo que no debía, sino que era alguien de la familia, alguien conocido, estaba en la familia ese relato familiar de que el sirviente de Abraham había venido a buscar una esposa para Isaac, que era el papá de Jacob, y que Rivka había ido. Entonces, ¿no? Se le debe haber abierto una puerta a un mundo a esta joven. Claro. Y yo creo que todo el tiempo Rachel, yo tengo esa imagen por lo menos, me llevó, que toda su vida jugó ese rol de la mujer sexy, la mujer linda, la mujer atractiva, la mujer para la pareja, ¿no? Como... que si bien lo vemos en otros personajes, en ella es muy fuerte, me parece. Yo me quedé pensando porque también, un poco también ahora como hombre, Jacob juega un doble rol, porque Jacob de pronto enamora a Rachel con algo que no era de él, que es la fuerza física. Jacob no es el forzudo, y de pronto él mueve la tapa del pozo que ninguno de los pastores podía mover entre todos. Y Rachel queda impactada. La escena siguiente, como vos decís, es el llanto. De repente, el hombre que tiene la fuerza se quiebra y llora, y los midrashim dicen que lloró porque no tenía nada que darle a esa mujer cuando el sirviente tenía muchas cosas para dar a su mamá, bueno, etcétera, ¿no? Pero hay como ese rol. Y yo quería ahora que vayamos un poquito más en función al tema del Día de la Madre, que es compleja la pregunta, complejo el tema de abordar, es cuál es su rol como madre cuando sabemos muy bien de la dificultad que tuvo, como muchas matriarcas, Rachel para ser mamá, pero con el agravante de que, como vos bien decías, su hermana con quien competía en muchas cosas, paría de una manera impresionante, ¿no? ¿Y cómo fue su angustia, imaginamos? Bueno, lo primero que quiero decir es que cuando uno encuentra muchos midrashim y muchas explicaciones y muchos textos escritos sobre, no, pero en realidad pasó tal cosa, ejemplo, lo que hablábamos antes, Jacob le dio un beso en la frente en realidad, y ella era una ktaná, era una chiquita, entonces cuando aparecen muchas cosas es porque esa historia despierta muchos interrogantes y uno necesita empezar a dar mensajes y descubrir qué pasó, y en este sentido... También hay sobre todo esta pregunta que vos me haces, hay muchísimo, hablan mucho de los celos, en este caso, de Rachel hacia su hermana, hacia Lea, que ya había tenido a todos sus primeros hijos, y el texto se ocupa, si bien después también le pasó a Lea, que en un momento pasó a ser estéril también, no estaba definida como estéril de entrada. Es más, hay un diálogo que a mí me resulta tremendo, en este texto, que se parece al de Haná, que leemos en Rosh Hashanah, pero no es idéntico,
donde Rachel le dice a Jacob, que bueno, quiere tener hijos, que ella es estéril. Y lo que utiliza en hebreo la frase es Ava li banim, veim ain meita anochi. Estoy muerta. Deseo tener hijos, y si yo no tengo hijos, estoy muerta. Estoy muerta, que en definitiva es lo que le sucede a ella. Así se despide del mundo. Ella muere en el parto de su segundo hijo. Ella tiene primero a Yosef y después tiene a Binyamin. En el camino de regreso, correcto, claro. Exacto, en el camino de regreso. Y por ahí, en este sentido, en relación al nombre Yosef, hay dos explicaciones. Cuando ella tiene a su primer hijo, por un lado, dice en la Torah, lo voy a leer, dice y se embarazó y dio a luz y dijo, Asaf Elohim et Harpati, como que Dios juntó mi vergüenza, como que la recogió, como que yo pude sacarme eso, como que una mujer en la época bíblica, y creo que en algún punto esto está un poco como metido en el ADN y sigue pasando, ya no tanto en todos los ámbitos y tan fuerte, pero sigue pasando. Las mujeres tenemos como la gran mayoría, no digo todas, un deseo de ser madre que cuando eso no sucede es como falta fuerte. Aparece no sé si es esa vergüenza pero como que eso que no puede ser, ¿no? Eso que tiene que ser atendido, recogido, sostenido por alguien, no sé. Claro. ¿No? Eso, ¿no? Y después, cuando lo llamaron, dice que lo llamaron Yosef, y dice, Yosef Adonai li benachar, Dios me agregó un hijo. Y lo que quiero agregar con esto, quiero explicar algo. Cuando Rachel no podía tener hijos, ¿sí? Al principio, ella recurre a la misma figura que había recurrido Sarah, de tener lo que hoy llamaríamos un vientre subrogado, pero no es idéntico, que sería se usan las mismas palabras. Y Vanega Manoji Mimena, me construiré también a partir de ella. Cuando Jacob le pide a Labán, a su suegro, a su futuro suegro, que se quería casar con Rachel, está toda la historia del engaño, bueno, en vez de darle a Rachel le da Lea, después de la semana de celebración le da a Rachel, y después y Jacob se tiene que comprometer a trabajar 7 años más. También le da 2 sirvientas, Bilá y Zilpá, que son madres de las tribus, también junto con Lea y Rachel, de las tribus de Israel. Pero bueno, la propuesta fue que ese primer hijo, o sea, el hijo que iba a tener a través de su sirvienta, iba a ser de ella. Por eso Yosef le agregó al hijo. Le agregó, claro. Como que, claro, sí. Y es muy interesante porque también estoy buscando que los dos hijos de Rachel, creo que esto habla de la madre también, ¿no? Tienen un nombre, pero como 2 explicaciones. Cuando Binyamin nace, o sea, le da el nombre, digamos, Rachel, pero muere, entonces el nombre lo da Jacob después, y como que hay 2 explicaciones, claro. Pero es el mismo nombre. Ben-Oni y Binyamin. Sí, entonces claro. Sí, es como que eso también es muy interesante. Una cosa es en la vida de Rachel, digamos, en lo que muestra en el relato de Bereshit como madre, ¿no? No hay mucho registro, digamos, de cómo ella murió en el parto de su segundo hijo, y digamos, teóricamente, Yosef era muy joven, y cuando fue vendido como esclavo tenía 17 años, que eso aparece en la Torá, entonces era muy jovencito, entonces no hay tantas experiencias en ese sentido, salvo una situación que tiene que ver con uno de sus sobrinos, con Reubén, pero que tiene que ver más con el primer aspecto que yo tomé acá, como la mujer deseada, la mujer amada, la mujer plena desde lo físico y desde lo erótico. Pero sin embargo, los Dudaim. Sí, no sé si entrar en ese relato porque quiero terminar un poquito lo de las madres. Lo de las madres. A mí hay un tema que me resulta conmovedor, es que Rachel es mencionada, nosotros la mencionamos en Yamim Noraim, en la Haftará que leemos,
de Irmiau, del profeta Jeremías, donde Rachel es Emme Bajá Alabanim, que es la madre que llora, que va a llorar por los hijos. Y entonces, más allá de que no se ve mucho, digamos, no hay como diálogos como pasa con Rivka, ¿no? Claro. Lo mismo con Sara también. O con Sara, ¿no? O que vemos ahí cómo actúan con los hijos, sí quedó como en nuestra cultura, en nuestra tradición, quedó como el paradigma de quien va a salir a llorar por nosotros y nos es como que la que llora al Kadosh Baruj Hu, que llora y le pide a Dios por los hijos dispersos. Entonces, una de las cosas, Pablo, que la sabes perfectamente y lo mencionaste al principio, es que ella, como buena en el camino, Jacob la entierra. Fue sepultada por los demás. Claro, en Betlehem, y no en Meharata Machpelah, en la cueva de Machpelah, como las otras matriarcas, como su hermana Lea, ¿no es cierto? Entonces uno siempre se hace esa pregunta, más allá de que murió en el camino, ¿por qué quedó allá? ¿Por qué no fue trasladada? ¿No? Y si bien hay un montón de explicaciones, inclusive una que tiene que ver con esto de estar casado con dos mujeres, cosa que, digamos, es la explicación que menos me gusta. La que sí me gusta es esta que quedó en el camino de los que no iban a poder llegar hasta ahí, que iban a ir a abrazar el Keber, la tumba de Rachel, y poder encontrar consuelo y encontrar alguna esperanza ahí. Y yo estuve en la tumba de Rachel, en Keber Rachel hace varios años, y vi como realmente muchas mujeres van hasta ahí, especialmente mujeres, porque Rachel es el prototipo de la mujer que deseó con todo su corazón, ¿sí? Ser mamá era algo como que estaba en el centro, ¿no?, de su vida, y que fue corto claro, en su vida, y que era como que finalmente lo logró. Y por ahí lo difícil de toda la historia de Rachel es esta tragedia, esto de haber mencionado la muerte que termina sucediendo, ¿no? Hay otro momento también de Rachel que es tremendo, y está relacionado también con el tema de ser madre. Cuando Jacob decide irse de la ciudad de Harán con sus dos mujeres, con todos sus hijos, y regresar a la tierra de Israel, se va medio escapándose, para resumirlo así. Y Labán, el padre, cuando se entera, el suegro, ¿no?, de Jacob y padre de estas dos chicas, sale a buscarlos, y nos cuenta el texto que se había robado Rachel los trafim, los ídolos de su padre, sí, los ídolos de su padre, y Jacob también dice, bueno, cuando Labán se lo reclama, dice, bueno, que tiene pena de muerte, va a morir el que se los robó. quién se los robó. Y ella, Rachel, se sentó, lo puso debajo de una almohada donde estaba sentada, en el camello creo que era, y cuando le tiene que explicar a Labán por qué no se baja, le dice que estaba con el ciclo menstrual. O sea, está puesto en palabras como muy, muy delicadas, en el texto bíblico. Sí. Pero también eso está relacionado con, había una parte de ella, ¿no?, que tiene que ver con, ¿no?, con la fertilidad, con ese lugar, ¿no? Es como que me parece que es muy, justamente lo paradójico, alguien que debería verse, digamos, tal vez era la elegida, la amada, la hermosa, ¿no? Contenta, estar contenta con todo eso, deseaba, o su energía o su deseo estaba puesto en otro lugar, y por eso por ahí tal vez es la madre capaz de llorar. Otra cosa, algunos detalles curiosos, y te dejo, es que los que dicen que fueron descendientes, ¿no?, de ella, también tuvieron como vida o reinados o gestiones cortas, ¿no? Uno es Saúl, porque Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín, ¿sí? Yosef
si bien vivió muchos años, según los maestros de la tradición judía, 110 años, no llegó a los 120, como Moshe Claro. y como, ¿sí? Es como, bueno, nada, esos detalles que me parecen, nada, curiosos. Me gustó mucho, no, y ya para ir cerrando, me gustó mucho lo que vos dijiste, que su tiempo de maternidad fue corto, sin embargo es la matriarca que logra llorar y logra recibir los abrazos de todos los hijos de Am Israel. Sí, sí, Eso me es parece algo, muy hermoso. no me parece, sí, no creo que sea casualidad, nada creo que sea casualidad, yo creo que nuestros sabios armaron con una ingeniería, ¿no? Todo lo que es, no solamente el calendario, sino cada una de las plegarias que está colocada y los textos para ser leídos en las distintas celebraciones, y no por nada está puesto, ¿no? Como hasta de Yom Kippur a la mañana, ¿no? En ese momento, ¿no? Como que Tan fuerte. tan vulnerable, que uno está tan, ¿no? Así de consuelo y de esperanza. Y creo que las madres, todas nuestras madres, ¿no? No importa si es corto o si es largo, sino que lo que representan, ¿no? Tiene que ver con eso de, inclusive la que es acará en hebreo, la que es estéril, explican los mismos Parshanim, es Ikar Abait, que en realidad Sahel era lo esencial en la casa. Eh, bueno, sabes que uno puede seguir hablando, podemos seguir Totalmente. conversando y traer un Totalmente. montón de temas, pero bueno. Eh, Bueno, Judy, quería agradecerte mucho por este momento, por esta conversación. La idea era justamente compartir con algunas madres, más que saben Torah, una charla acerca del Día de la Madre y conversar acerca de una de las Imaoras. Así que bueno, te agradezco mucho. En nombre de la comunidad fue un placer compartir contigo. Y bueno, nos veremos prontamente en otra actividad. bueno, muchas gracias, saludos a toda la comunidad, o especiales para vos, que sos amigo, al rabino del blog, y bueno, feliz día para todas las mamás en Chile.